Buen día, el día de ayer estuvimos analizando Efesios capítulo 5, el día de hoy nos toca Efesios capítulo 6, así que te voy a pedir que pongas pausa el video, leas el capítulo completo y si ya lo leíste, entonces sí le des play o que continuamos con esto. Efesios capítulo 6, vamos a estar hablando, estad pues firmes, va a ser el tema del día de hoy, pero para poder hablar de este capítulo tenemos que retomar el capítulo anterior, que es el capítulo 5, porque si tú te dices cuenta en tu Biblia, no tiene una división, sino que continúa el capítulo después del capítulo 5, a partir del verso 21 y hasta el capítulo 6, el verso 9, tenemos que es un solo tema y es el someteos los unos a los otros. En el capítulo 5, en el verso 21, nos habla de que estemos sometidos los unos a los otros en el temor de Dios. Yo ya expliqué días anteriores qué significa el soportarnos y ahora es el someteos, es decir, a cualquier autoridad, a cualquier cosa de esa tenemos que tener un sometimiento también. Y Pablo aquí nos está diciendo que en el versículo 21 someteos los unos a los otros y en el versículo 22, bueno, pero dice en amor, Versículo 22 dice aquí, mujeres casadas, someteos a vuestros maridos. Y el versículo 24 dice que la iglesia de Cristo, que la iglesia debe de estar sujeta a Cristo mismo. Y en el versículo 28 del capítulo 5 dice, maridos, amar a las esposas, amen a sus esposas, maridos. Así que no hay mejor prueba de amor que el tener a la mujer bien amada. ¿Por qué? Porque incluso nuestro Señor dijo que amemos a nuestro prójimo y nuestro prójimo más cercano a nuestras esposas. Así que amemos a nuestras esposas. Esto es parte del sometimiento del cual nos está hablando el apóstol Pablo. Entonces sí entramos ahora al capítulo 6 y en el capítulo 6 viene con la continuidad de este mismo tema. Y dice en el versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres. Y aquí nos da una promesa. Bueno, nos recuerda más bien la promesa que ya se nos dio dada desde el Antiguo Testamento. Y dice aquí, oh hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, vamos a honrarlo y tenemos una promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa la encontramos en el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, no nomás nos vamos a someter y obedecer a vuestros padres, sino que también los vamos a honrarlos de muchas maneras, es como los puedes honrar. Tú ya irás sabiendo ahí en el paso de tu vida cómo es que puedes honrar a tus padres a través de las cosas que estás haciendo en tu vida. ¿Y hasta cuándo va a suceder esto? ¿Cuando te casas te dejas de honrarlos? Por supuesto que no, es para toda la vida. Muy bien, continuamos. Dice en el versículo 4, porque aquí viene la otra parte, dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Qué les está diciendo aquí a los que tienen hijos? Está diciendo, no los provoques a la ira, no los estés haciendo enojar solamente por hacerlos enojar. Sin embargo, eso no significa que no les amonestes, porque la misma escritura aquí nos dice, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Es decir, edúcalos conforme a la palabra del Señor, háblales conforme a la palabra del Señor. No los hagas enojar nomás por hacerlos enojar, porque hay padres que les gusta hacer enojar a los hijos simplemente, o les sienta bien, o es un modus vivendi de que todos los días tiene que haber problemas entre padres e hijos. Tenemos que buscar esta armonía. El hijo tiene que obedecer al padre, el hijo tiene que honrar al padre y a la madre, pero también los padres tienen que cuidarlos con amor y amonestarlos con amor en la palabra del Señor. Muy bien, continuamos. Entonces el versículo 5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Muy bien, aquí está hablando de los esclavos de aquel momento. Acordémonos que cuando se escribe esta carta había esclavos. Hoy en la actualidad no tenemos, al menos aquí en nuestro país, México, no tenemos esa esclavitud, pero podemos aplicarlo a nuestros empleos, a nuestros trabajos. Tenemos que someternos a nuestras autoridades ahí en nuestros trabajos, a nuestros jefes inmediatos, a nuestros supervisores, a todo aquel que está por encima de nosotros en un orden jerárquico. Tenemos que someternos a ellos con sencillez en vuestro corazón, es decir, no enalteciéndonos, no creyéndonos más que otros, sino con sencillez en el corazón,
como a Cristo mismo. ¿Por qué? Dice en el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios, que nosotros seamos obedientes también a nuestros jefes, a nuestros supervisores, que nosotros seamos obedientes a todo aquel que está ejerciendo un mando sobre nosotros. Y hacen un ejemplo claro lo que estamos viviendo hoy en día con toda esta contingencia que nos hace que estemos en nuestras casas. Tenemos que ser obedientes también a nuestras autoridades, tenemos que ser obedientes a lo que se nos está recomendando, que nos quedemos en nuestras casas. Así que todo esto habla del sometimiento. ¿Y pero por qué pues el tema de hoy es estar pues firmes? Bueno, para estar firmes en el Señor necesitamos hacer todo esto que acabamos de hablar, pero rápidamente para concluir y ahora no solamente con el capítulo 6 de Efesios, sino con todo la carta de Efesios, porque solamente son 6 capítulos, vamos a hablar muy rápidamente ya para concluir sobre la armadura de Dios, porque si hablamos de esto sería toda una predicación completa. Versículo 12 nos dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que aquí es donde nosotros tenemos que estar firmes, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino con todo esto que acabamos de hablar, sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores de las tinieblas, sobre huestes espirituales de las regiones celestes. ¿Y cómo es que nosotros estamos firmes? Bueno, nosotros vamos a estar firmes si nosotros nos ponemos la armadura de Dios. ¿Y cuál es esta armadura de Dios? En el versículo 13 dice, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, el escudo de la fe tenemos que utilizarlo, hay que ponernos el yelmo de la salvación y por supuesto usar la espada del Espíritu. Son estas las herramientas que nosotros tenemos para poder hacerle frente a todo esto que estamos, contra lo cual estamos nosotros luchando. Ya por último, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, para estar firmes tenemos que hacer todo lo que hablamos al principio, de someternos los unos a los otros, de respetar las autoridades, de honrar a los padres, de honrar que los padres no hagan enojar a los hijos, pero también que nosotros nos tengamos que cubrir con la armadura de Dios para poder hacer frente a todo aquello que es espiritual, porque lo primero estábamos hablando de cosas prácticas en la vida, de cómo que nosotros tenemos que actuar, pero ahora no podemos hacer a un lado lo que es espiritual, y lo que es espiritual aquí nos dice cómo es que nosotros le vamos a hacer frente a lo que es espiritual, y es con la armadura de Dios en nuestras vidas. Así que termino con esto y te recuerdo que si Dios está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Que el Señor te bendiga y que tengas un bonito día.